Buenas tardes, profesora. En el día de hoy me corresponde explicar los presupuestos. Soy el cadete Antonio Valencia Cristian Andrés. Bueno, profe, en el primer presupuesto que fue requerido por usted fue el presupuesto ingreso a la escuela militar. Como podemos observar, en la columna de los gastos, en la parte izquierda de la diapositiva, dividir los gastos en tres. El ingreso a la escuela, que se divide entre el equipo, la matrícula, el material didáctico, inglés y lavandería. Estos gastos, pues, de una suma total de 19.134.000 pesos. El proceso de incorporación, que fue las actividades que tocó realizar para poder eh, proyectarse para poder ingresar a la escuela, que se dividió entre la carpeta de ingreso, los exámenes médicos, la documentación y las vacunas. Todo esto dio una suma de 1.620.000. Y por último, los gastos extracurriculares, que pues los denominé viaje a la entrevista, que fue el transporte desde Florencia, Caquetá a la ciudad de Bogotá, donde estos gastos se dividieron en combustible del vehículo, puesto que pues viajamos en un vehículo particular, la comida y el vestuario adecuado para poder venir a la entrevista. Todo esto dio una suma de 1.420.000. Como lo podemos observar en la parte superior, donde dice presupuesto, acá puse el presupuesto, precisamente que es lo que se destinó dentro de los gastos, que era que fueron 22.174.000. Por otro lado, tenemos los ingresos, donde pues lo dividí entre ingresos operacionales e ingresos no operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos operacionales son los adquiridos por la persona natural en cuestión de trabajo o pues en actividades que le generan un ingreso. Por ejemplo, en concepto puse que mi mamá su fuente de ingreso principal son los arriendos, que pues mensual gana 1.200.000. Y mi hermano que pues su fuente de ingreso es la ganadería, que pues en concepto pues ganaría 3 millones de pesos. Por otro lado, pues para el mes de junio se tenía unos ingresos no operacionales que pues mi mamá no tenía ingresos no operacionales, que estos ingresos no operacionales son los que por, son por otra fuente de ingreso que, que pues le generan un recurso a la persona, por ejemplo, la venta de una casa, que es en el caso de mi hermano que pues vendió una casa y pues de evaluada en 45 millones. Todos estos ingresos pues los sumé y se los resté al presupuesto que hice con respecto a los gastos. Y pues con eso pues se logró consumar pues la cancelación de todos estos gastos que se tuvieron para poder pues generar el ingreso a la escuela militar, obteniendo una diferencia o sí, un valor de diferencia de 27.026.000 pesos, que fue lo que pues, le quedó a mi hermano para pagar otros gastos que él tuviera durante ese mes. Bueno, profe, en el siguiente presupuesto es el presupuesto de quinto semestre. Se estima que dentro de los gastos, como se puede observar de nuevo en la diapositiva, dividí igualmente los gastos en tres: el gasto semestral, el gastos extracurriculares y gastos pues en las salidas que pues uno tiene dentro de la escuela. Dentro de los gastos semestrales pues se colocó la matrícula, lavandería, material didáctico y material de inglés. Esto dio una suma de 7.176.000 pesos. Con respecto a los gastos extracurriculares, puse aseo personal, material de campaña, para cuando nos trasladamos a la ciudad de Fuerte de Tolemaida, snacks, que son
cosas que uno compra para poder estar, para de comida o como le vulgarmente le llamamos en el ejército, repelo. Y otros gastos que pues para las diferentes actividades que se realizan en la escuela militar pues uno necesita cierto material. Entonces pues se colocó también un valor agregado a esto. Esto dio un total de 1.480.000. Y pues gastos en salidas cada 8 días, pues como se sabe, pues bueno, cuando no estamos con la cuestión de la pandemia del COVID-19, se salía cada 8 días, entonces pues se colocó que pues se gastaba en transporte, en alimentos y otros gastos que pues se podría decir que pues una salida a cine, una salida al parque a comer helado, entonces eso pues se le dio un valor también. Y pues se dio un valor de un total de 1.300.000, dejando como un valor total de presupuesto de los gastos de 9.956.000. Y en la parte izquierda encontramos los ingresos, que pues se dividió también en dos personas que son las que me colaboran a mí en la cuestión de la cancelación del semestre y todos los gastos personales míos. A diferencia del presupuesto de la entrada a la escuela, que fue mi mamá y mi hermano, en este pues ya es mi mamá y mi tía, una tía que pues gracias a Dios me colabora siempre en esta cuestión. También lo dividí en gastos operacionales y gastos no operacionales. Como ya lo expliqué anteriormente, pues ya se sabe que es gasto operacional y no operacional. Ese ya no se hizo del mes de junio del 2018, que era para la época del ingreso a la escuela. Ese ya se hizo para el mes de junio del 2020 al mes de diciembre del 2020. Se estima que pues el semestre, pues como para lo dice, dura 6 meses. Entonces, pues por concepto, coloqué pues en ingresos operacionales que mi mamá pues gana en arriendos en el semestre 7.200.000. Y mi tía en cuestión de salarios gana, pues en su trabajo gana 11.400.000 en el semestre. En cuestión de ingresos no operacionales puse pues la pensión que obtuvo ya mi tía pues porque ya cumplió su tiempo de trabajo. Y pues en el semestre gana 4.800.000. Sumado a esto da un total de 23.400.000 en el semestre. Y pues con este dinero pues se suple las necesidades eh, para poder cancelar el gasto del semestre pues en el quinto semestre, estando yo pues acá en la escuela militar. En la tablita abajo pues coloqué el concepto arriendo, salario y pensión. ¿Cuánto valía eso mensual? Entonces, los arriendos, 1.200.000, el salario de mi tía pues era 1.900.000 y la pensión, adquiere una pensión de 800.000 pesos. Esto pues lo multipliqué por 6, que son los meses en el semestre, y pues lo coloqué acá en la tabla de arriba, la parte de la parte superior. Esto se coloca acá en la tabla de la parte superior izquierda, en ingresos, 23.400.000. Eso le resté lo del presupuesto de los gastos que pues se tuvieron, y pues eso me dio una diferencia de 13.444.000, que eso es lo que usa mi tía pues para sus otros gastos que tiene pues en el diario vivir, como lo son pues los servicios, el vestuario, la alimentación de ellos, toda esa cuestión. Por último, se encuentra el presupuesto ya cuando yo Hacienda ya me gradué, realicé todos mis estudios y pues Hacienda subteniente, es el presupuesto de subteniente. Se estima de que pues los gastos en un casino oficiales se dividen en dos, en arriendo y alimentación. Eso da un total, uno paga un valor promedio de 400.000 pesos. Pues eso lo dividí dándole valores iguales, 200.000 y 200.000 a cada uno.
Los gastos extracurriculares, que son el aseo personal, material de patrullar, los snacks y otros gastos. Eso me dio un valor de 1.250.000. Y los gastos en las salidas, cuando pues se pueda salir a permiso, coloqué en transporte, alimento y otros gastos, pues estimo ahí unos valores y me da un valor de 350.000. Esto me dio en un total de presupuesto para el gasto en 200.000. ¿Ves? Qué pena. 2 millones, profe. 2 millones de pesos. Y por otro lado, pues está la tabla de los ingresos, pues que voy a tener solo ingresos operacionales porque pues solo va a ser el salario, que pues se estima que es de 2.200.000. Esto pues se lo resté al presupuesto de los gastos y me dio una diferencia de 200.000, que es para realizar otro tipo de actividades que surjan durante el mes. Eso es un presupuesto del mes, del mes, apenas salga de la escuela. Y listo, profe, eso fue mi exposición sobre los tres presupuestos requeridos para el día de hoy. Muchas gracias, profe, y que tenga un buen día.